Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues comenzamos el programa hablando de uno de los temas que más me apasionan, porque vamos a hablar de la boca, la vamos a relacionar con el lenguaje, los labios, el cáncer y todo ello dentro de un programa que ya llevábamos como tres partes, ¿no? Un tema que habíamos dividido en tres partes y en el que sobre todo se intentaba pues de averiguar e investigar sobre cuándo el hombre comenzaba a hablar. Bueno, pues para ello yo siempre cuento con el mejor de los profesionales, por supuesto en este caso es el catedrático y profesor Ambrosio Bermejo Fenoy, que está con nosotros, que le damos la bienvenida. Bienvenido, profesor. Como siempre, es un placer estar entre ustedes y efectivamente vamos a hablar del tercer tema, la tercera parte. Hoy terminamos con el tema. Cómo el lenguaje, y esto procede siempre de un artículo publicado justo antes del verano, en una revista de alto índice de impacto, cómo el lenguaje ha influido en la remodelación de la boca, de las estructuras de la boca. Miren, sí, este es el artículo que tienen delante y ha dado origen ahora a 3 líneas de investigación que yo creo que van a ser muy bonitas y que iremos trayendo aquí a medida que vayamos desarrollando. Por lo tanto, lo que empezó siendo una única investigación, exacto, ahora se ha dividido en 3 más. Sí, son 3 líneas nuevas, pero yo creo que nos van a gustar a todos. Te van a gustar, ya verás. Yo apasionada estoy con este tema. Bien, pues hoy toca la tercera parte. Cuando hablamos, decíamos el otro día, que utilizamos 3 estructuras, tenemos que mover 3 estructuras. Las articulaciones temporomandibulares, porque tú hablas y se mueven de un lado para otro, la lengua, de lo que hablamos el último día, y también los labios. Y aquí, esta última parte del trabajo de investigación consiste en estudiar los labios. Precisamente hemos estudiado, entre otros parámetros, el ángulo, estos ángulos que forma el mentón con la mandíbula. A la izquierda tenemos el de un sapiens, un ser humano actual, y a la derecha tenemos el de un chimpancé. En eso consiste un trabajo, en comparar mandíbulas de humanas con mandíbulas de chimpancé. Y encontramos, fíjense qué diferencia de ángulo. Es decir, ahora tenemos en la mano 3 elementos de ferretería, siempre... Escuadras, se podría decir, ¿no? Escuadras para soportar. Aquí en la mano, y a mayor aumento, podemos ver que tenemos una escuadra exactamente de 90 grados. Pues bien, el ángulo que forma el mentón con respecto a la mandíbula en el hombre es siempre menor de 90 grados. Es este, el que yo... Es así, menor de 90 grados. Eso, y en el chimpancé es todo lo contrario. Mayor. Mayor de 90 grados, porque no tienen mentón. El ser humano es el único que tiene ese relieve que nos hace tan diferentes. El único mamífero que tiene mentón es el hombre, y también es el único que habla. Y por lo tanto nosotros hemos relacionado estas dos cosas. Si hablamos y tenemos el mentón que tenemos, ¿por qué lo tenemos? Esa es la pregunta que nos hicimos. Fíjense, esta es una chica joven, pero tiene mentón. Pero es el único ser sobre el planeta que tiene mentón es el hombre y la mujer, obviamente. Nadie más, o sea, ni un chimpancé, ni un perro, ni un gato, ni un camello, nadie tiene mentón, somos los únicos. Entonces, eso hace que ese ángulo cambie, y es lo que nosotros hemos estudiado, entre otras cosas. El ángulo. Claro, pero ¿por qué tenemos mentón? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no tenemos más cerrado y no más abierto? Pues porque sobresale, al sobresalir el mentón, hace que el ángulo sea menor de 90 grados. Si no tienes mentón, pues entonces tienes hundida la barbilla hacia adentro y el ángulo es mayor. Es mayor de 90 grados. Y ¿por qué tenemos mentón? Pues esa es una de las nuevas líneas de investigación. Tenemos mentón porque hay un músculo muy especial en el mentón, precisamente, que es el músculo mentalis. Si ustedes hacen esto, se colocan los deditos aquí, por favor, Miriam, allá vamos. Lo pueden hacer todos ustedes. Y ahora dicen mi
mamá me mima, mi mamá me mima, verás que se mueve. contraen esos músculos. Y estamos haciendo unas nuevas experiencias muy interesantes, que es electromiografías, con respecto a la forma de masticar y la forma de hablar. Claro, el chimpancé también tiene músculo mentalis, es el músculo que hace que puedan cerrar la boca, los labios se cierran gracias al mentón, con las sílabas bilabiales. Entonces, desde hace más de 100.000 años que empezamos a hablar, pues el músculo ha ido traccionando del mentón, y eso pensamos que ha sido el origen de este relieve que tenemos tan característico los humanos y que se llama mentón. Bien, y iremos estudiando más cosas, muy interesante. Bien, hay otro tema que pienso que puede resultarles a todos ustedes de interés, que es la aparición del borde rojo. El borde rojo, en las diapositivas que tenemos delante, esa es una fotografía de perfil, es la zona que se pintan las mujeres, no se pintan por encima, por encima hay vello, por debajo hay vello también, es el borde rojo, que es un trozo de piel. Por dentro está la mucosa húmeda, porque está en contacto con la saliva y la lengua. Pero este borde rojo que vemos aquí, tan bonito y tan joven, ¿por qué lo tenemos? Porque también somos los humanos los únicos que tenemos el borde rojo. No hay nadie más que tenga borde rojo. ¿Sabes qué tienen aquí los chimpancés? Pelos, es decir, es una continuación de la piel. Nosotros también lo relacionamos con el lenguaje, porque evidentemente si somos los únicos que hablamos, si somos los únicos que además tenemos borde rojo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué nosotros tenemos el borde rojo? Porque somos los únicos que hablamos, qué casualidad. Hablamos como únicos seres que hablan y tenemos borde rojo como únicos seres que tienen borde rojo. Cuando tú dices mi mamá me mima, los labios, cosa que no dicen los chimpancés, obviamente, pues está chocando un labio contra el otro. Y eso, a lo largo de 100.000 años, ha hecho que genéticamente ya se incorpore a nuestro genoma. Pensamos en esto y además estamos haciendo una investigación para poder demostrarlo definitivamente. ¿Qué pasa? Pues que cuando hablamos chocan esos labios, se pierde el pelo a lo largo de 100.000 años y ahí tenemos un epitelio de recubrimiento muy fino, muy delicado, altamente vulnerable. Da la casualidad de que la mayoría de los cánceres de labios se producen en el borde rojo, no debajo, no en la piel, ni en la mucosa interior del labio, sino en el borde rojo. ¿Y por qué? Pues porque es un epitelio finísimo, delicadísimo, y está expuesto a varios factores de los que hablaremos a continuación. Y fíjate, ese labio tan bonito que hemos visto en esa persona joven, ¿qué pasa cuando pasan unos cuantos años? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjate que en esta siguiente diapositiva va a aparecer una persona mayor, y ya han pasado los años, ya no es ese labio tan bonito que teníamos antes, ¿verdad? Tan perfecto. ¿Y sabes qué ha pasado aquí? Pues han pasado varias cosas. Primero, fíjate en los ojos de este hombre. Este hombre mayor no está diseñado para trabajar en el campo, y trabajaba en el campo español. ¿Sabes cuántas horas tenemos de sol al año en Alicante? Tenemos 320 días, y resulta que el labio inferior sobresale un poquito del superior, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Sale un poco más. Las radiaciones ionizantes del sol actúan sobre ese epitelio delicadísimo y frágil y vulnerable. Fíjate lo que ha hecho en el labio inferior. Es lo que nosotros llamamos un borde rojo atrófico, un borde rojo que presenta varias lesiones. Ya no se ve el rojo, en algunas zonas está blanco, hay ya pequeñas costras, hay una pequeña úlcera. Cuidado, cuidado, porque ahí, en esa pequeña ulcerita que vemos ahí, eso ya es un cáncer. Lo demás son lesiones precancerosas, es un cáncer. Pero se producen aquí, no más abajo. ¿Te das cuenta que abajo está la piel con pelos? ¿Se ven los pelitos pequeños? Exacto. Es una persona de piel muy clara, de ojos claros, es vulnerable al sol. No está diseñado genéticamente para trabajar en el campo del levante español.
y tiene que trabajar, es su trabajo, está quemado por el sol, porque lo quema, y su labio inferior pues corre un alto riesgo de tener un cáncer. Por lo tanto, las personas que trabajen expuestas en el campo y a pleno sol, pues tienen que protegerse el labio, tienen que cuidarlo, tienen que limpiarlo. Luego diremos más cosas, pero este es el tema que yo quería traer aquí, el cómo prevenir ese borde rojo tan vulnerable y tan delicado. Podemos ver ya la siguiente diapositiva. En ella hablamos efectivamente de cuáles son los signos y síntomas del cáncer del labio, parecidos al del cáncer de lengua. Puede iniciarse por un pequeño tumor o una ulcerita asimétrica, dolorosa al tacto, que dura más de 15 días una vez eliminados los agentes irritantes. Por ejemplo, este señor que trabajaba en el campo también tenía la costumbre de fumar. ¿Y qué hacía para coger el azadón? Dejarse el cigarro en el labio. El cigarro puesto. Con la alta temperatura es un irritante tremendo. Desde luego, si tú quitas el tabaco y proteges del sol y en 15 días no se han curado las úlceras, hay que hacer una biopsia. Eso es necesario e imprescindible si queremos salvar una vida, porque el secreto de salvar una vida en el cáncer de labio es hacer un diagnóstico precoz. Exacto, como siempre. El hombre se cura, la mujer se cura de un cáncer de labio, por cierto, son los hombres los que más cáncer de labio padecen. De borde rojo sobre todo, que es el más peligroso porque da más metástasis, evoluciona mucho más torpidamente. Entonces, cuidado al borde rojo delicadísimo. ¿Y qué factores son los que podemos prevenir? Si queremos prevenir digo, es mejor que curar, ya lo sabemos, prevenir el cáncer de labio, ¿a qué factores tenemos que recurrir? Pues tenemos que recurrir a varios factores. Miren, esta es una maqueta que la presenté el otro día con la lengua, pero ahora la traigo para hablar del borde rojo. Esto que presentamos aquí, pues es el borde rojo. Por debajo del borde rojo, por encima del borde rojo superior, tengo pelos. Bien, pues tenemos una serie de factores muy importantes, además del sol. ¿Por qué en el borde rojo inferior se da más el cáncer? Pues porque el borde rojo inferior sobresale un poquito más y al sobresalir la radiación pega más. Luego, muchos hombres llevan bigote y ese bigote protege de las radiaciones ionizantes. Es igual que los calvos, los que tenemos poco pelo, pues estamos más expuestos a tener lesiones en el cuero cabelludo porque no tenemos pelo. El pelo protege. El pelo del bigote también protege del labio inferior, sí. Entonces, pero hay más factores, es el tabaco criminal. Y sobre todo si lo dejamos ahí. Claro, y si encima lo dejas, la alta temperatura del humo del tabaco también actúa ahí, no solamente los factores tóxicos que posee el tabaco. Por lo tanto, hay dos factores fundamentales. Uno es el sol, otro es el tabaco, y otro importantísimo también, son las infecciones. Entonces, ¿cómo podemos actuar sobre esos factores? Sobre la genética, este hombre es de ojos claros, de piel clara, no podemos actuar sobre la genética, pero sobre el sol sí. Por eso tenemos que utilizar, para protegernos del sol, protección solar, exactamente. Bien, eliminar factores mecánicos, físicos, químicos y biológicos agresivos en esta delicada área de nuestra anatomía. Fíjate, ¿qué son factores mecánicos? Morder el labio, arrancarte pellejitos, humedecerlo. Todos esos traumatismos también influyen. No te muerdas el labio. Hay personas que tienen la costumbre de liberar tensión mordiéndose el labio. Pues no. ¿Qué son los factores físicos? Ya lo hemos dicho, el sol. El sol es el principal factor en relación al cáncer del borde rojo. Y factores químicos, el tabaco. Y factores biológicos, las infecciones que proceden del sarro de los dientes y además un virus fundamental, una vez más, que es el virus del papiloma humano. Bueno, pues las infecciones hay que eliminarlas y hay que llevar una boca limpia y hay que llevar una boca sin sarro, porque todo eso hace que se sobreinfecte el labio. Y otra costumbre que tenemos es mojar el labio. No hay que mojarlo. El labio tiene que estar seco porque es una piel que ha perdido los pelos y tiene que estar seco como cualquier otra
parte de la piel del organismo. No hay que humedecerlo, porque es que además cuando tú le das un lengüetazo al labio, lo que haces es una siembra de bacterias intraorales que están muy bien dentro de la boca, pero no fuera. No fuera. Entonces se sobreinfecta, factor sobre factor sobre factor, al final un cáncer de labio. Por lo tanto, es importante. Nosotros también hay otro factor que no tenemos en cuenta, que es el estrés. El estrés produce contracciones del labio y hace que el labio se arrugue. Y vale, el labio se arruga y hace feo, aparece el código de barras, pero no solamente eso, es que es un traumatismo más. Fíjate en esta persona mayor, fíjate las arruguitas que tiene y cómo tiene los labios contraídos, apretadísimos. Nosotros, para relajar el labio, hemos planificado, y para relajar todos los músculos del organismo, hemos planificado unas sesiones de relajación, le llamamos las 6 sesiones para el bienestar. Y las 6 sesiones para bienestar consisten en un tratamiento de introducción y otro avanzado que buscan la salud y la belleza, porque si apretamos y arrugamos los labios y apretamos los dientes, pues entonces tendremos enfermedades y además tomamos drogas para el estrés. Pues no. Esas 6 sesiones lo que hacen es tratar de eliminar drogas, tratar de eliminar arrugas, y empezamos por entregar a los pacientes un anillo, lo que yo llamo el anillo blanco, que simplemente consiste en colocar un anillo en el labio inferior y el paciente tiene que mantener los labios relajados para que el anillo no toque el labio superior. Y si no toca el labio superior, se relajan todos los músculos, incluido el mentalis. Se relajan los músculos del labio inferior, pero al no tocar el borde del labio superior, también se relajan los superiores. Con lo cual, los 20 músculos que están alrededor de la boca se van a relajar. Y empezamos así, esas 6 sesiones, por enseñar cómo se relajan los labios. Y entregamos una serie de instrumentos que hacen que el paciente, que facilita la labor del paciente para que se relaje. Y deje las drogas, y deje el tabaco, y deje de tener arrugas en el labio. Ese es nuestro objetivo, ayudar a nuestros pacientes. Queremos el bienestar y queremos que haya salud. Por eso, y resumiendo ya este tema, podemos decir que el habla probablemente determina la aparición en el hombre del mentón, eso estamos analizando ahora, y del borde rojo del labio, eso estamos analizando ahora, que es un área anatómica vulnerable a las enfermedades y al cáncer. Y vamos a prevenir los traumatismos, hay que relajar el sol, pantallas solares, factor 30 mínimo, el tabaco, dejen el tabaco es algo espantoso, tremendo, afea, porque además cuando tú coges un pitillo entre los dientes, arrugas los labios. También. O sea, está el factor traumático, el factor químico, el factor físico por el calor del cigarrillo, es decir, el tabaco es lo peor que pueden hacer ustedes. Y simplemente la noticia última está relacionada con todo esto, porque dice el cáncer de labios propio de mayores de 40 años siempre, y es más frecuente en el labio inferior y en el hombre. Y el cáncer de borde rojo, fíjate, este es un trabajo de 2018, el cáncer de borde rojo es más frecuente que el cáncer de la piel de los labios, produce más metástasis ganglionares y más muerte. Fíjate. Sí, porque es una zona delicadísima, finísima. Este es un trabajo muy interesante. Ya digo, apareció en 2018 y hay muy pocos trabajos que diferencian el cáncer del borde rojo del cáncer de la piel del labio. Es muy interesante porque no es lo mismo tener un cáncer en la piel del labio que tener un cáncer en el borde rojo del labio. Por lo tanto, una cosa, miren, hay que diagnosticar precozmente porque si no, el cáncer del labio lleva a una cirugía agresiva que crea unas mutilaciones tremendas. Para tapar esas mutilaciones, los pacientes operados de cáncer de labio y de boca suelen llevar una bufanda, La representación de hacer que llegue el mensaje a la población es la bufanda azul. La bufanda azul representa, por favor, tengan ustedes atención a su boca, porque el cáncer de boca y de faringe
lleva a mutilaciones tremendas que alteran el habla, alteran la deglución, la masticación y la estética. Y todo eso se puede prevenir no poniéndote una bufanda azul, esto es para llamar la atención sobre el problema, sino detectando a tiempo las pequeñas lesiones y operando a tiempo para que no hayan esas mutilaciones tremendas. Y ya un último consejo, porque mira, ayer se acercan las Navidades y vi este chupa chup. Yo, en mi época, los chupa chups eran bien pequeños. Bien pequeños, cabían en la boca. Pero ahora ya hemos llegado al mega chupa chup. No pude evitarlo y lo compré. El de los Por dinosaurios. Favor, llega la época de los dulces. Sean ustedes amables con el estómago y con la salud de la boca. Si ustedes toman dulces, después cepíllense la boca. Porque si tu boca está limpia y tus labios están limpios, tus besos serán más dulces. Y los besos no producen cáncer. ¡Ea! Ah, pues mira, ahora hemos añadido lo de los besos no producen cáncer. Pues profesor, bienvenido como siempre y le espero pronto, ¿no? Pasamos unas buenas Navidades, sí, que es el momento de felicitarlas. Bien. Pues nada, pues les deseamos unas felices fiestas a todo el mundo. Es un placer estar contigo, estar con ustedes, siempre es un placer. Muchas gracias, felices Navidades. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.